Buenos días, mis estimados hermanos. Por la gracia de Dios estamos despiertos en un nuevo día. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta hora le damos muchas gracias por el día que nos regala y nos ofrece. Y seguimos rogándole, Señor, que siempre abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para conocerle más, conocer su palabra, conocer su voluntad, y así poder vivir, Señor, conforme a lo que usted ha dispuesto para nosotros y nos ha revelado en su santa palabra. Rogamos también, mi Señor, que sea usted con nuestros hermanos enfermos. Seguimos rogando por nuestra hermana Karina. Seguimos rogando, Señor, por nuestros hermanos en sus hogares, los que están llevando algún tratamiento. Cada uno de ellos, Señor, los ponemos en sus santas manos. Nuestro hermano Mario Ruiz, nuestro hermano Mauricio Vidaurri, nuestro hermano Asal Rayón, nuestro hermano Antonio Hernández, nuestra hermana Marcela Valdés, Carmela Valdés, por nuestros hermanos que están pasando algún tiempo de duelo, Señor, con la familia Carlos Suárez. Cada uno de mis hermanos que en esta hora tengan alguna prueba, Señor, sea usted con ellos. Abrácelos fuertemente con su Espíritu Divino de consuelo y de fortaleza, Señor. Y siga guardando nuestras vidas, a nuestros niños, a sus jóvenes, a todos los que salen todos los días a trabajar, a los que están laborando en los hospitales. Padre, denos un corazón con una fe que sustente nuestras vidas, que nos ayude a tener certeza y convicción de su amor, de su cuidado y de su presencia, Padre. Señor, entregamos en sus manos toda necesidad también de su iglesia, y ayúdenos para que seamos siempre un pueblo sensible, que se apoya mutuamente, que extiende su mano para compartir de lo que usted nos da de bendiciones, Padre. Todo esto, Señor, lo estamos rogando y agradeciendo también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de una doctrina llamada el pecado original. Una doctrina que se encuentra en la teología sistemática. Es muy común escuchar en estos tiempos la aseveración de que la gente es básicamente buena. Aunque se admite que nadie es perfecto, se minimiza la malicia humana. Sin embargo, si las personas son básicamente buenas, ¿por qué el pecado es tan universal? Y decimos que es común escuchar esta afirmación porque aún nuestro presidente ha usado mucho esta palabra, el pueblo bueno o la gente buena. Pero, ¿por qué entonces el pecado es algo tan universal? Si somos buenos o si el pueblo es bueno, ¿por qué la maldad es universal? ¿Por qué ese pecado está en el corazón o en todos los pueblos, hasta en los rincones más apartados? También suele decirse que todo el mundo peca debido a la influencia negativa de la sociedad. El problema es encuadrado dentro del entorno social y no dentro de nuestra propia naturaleza. Pero esta explicación sobre la universalidad del pecado no contesta a esta pregunta. ¿Cómo fue que la sociedad se tornó corrupta en primer lugar? Si las personas son buenas e inocentes cuando nacen, cabría esperar que al menos un porcentaje de ellas permaneciesen buenas y sin pecado, ¿verdad? Debería ser posible encontrar sociedades no corruptas, donde el entorno haya sido condicionado por la no pecaminosidad, en lugar de haber sido condicionado por la pecaminosidad del hombre. Pero es sabido por todos nosotros que no existe ninguna sociedad en el mundo. En algún grado se manifiesta su corrupción y su pecado. Porque hasta en las comunidades más comprometidas con la justicia
han tenido que tomar previsiones para tratar con la culpa del pecado. Como la fruta está universalmente corrupta, buscamos la raíz del problema en el árbol. Jesús nos enseñó que un árbol bueno no puede producir fruta corrupta. La Biblia enseña con total claridad que nuestros padres originales, Adán y Eva, cayeron en el pecado. De ahí en más, todos los seres humanos han nacido con una naturaleza pecaminosa y corrupta. Si la Biblia no enseñara esto explícitamente, de todos modos tendríamos que deducirlo racionalmente debido a la universalidad del pecado. Sin embargo, la caída no es meramente una cuestión de deducción racional, es un punto en la revelación divina. Se refiere a lo que conocemos como el pecado original. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o el pecado original cometido por Adán y Eva. El pecado original se refiere al resultado del primer pecado, la corrupción de toda la raza humana. El pecado original se refiere a la condición caída en la que estamos ya cuando nacemos. De la Escritura surge claramente que la caída tuvo lugar. La caída fue devastadora para toda la humanidad. ¿Cómo fue que sucedió? Es un tema abierto a la disputa aún entre los pensadores de la Reforma. La Confesión de Fe de Westminster, de manera muy similar a la explicación de la Escritura, explica este acontecimiento de una manera muy sencilla. Dice lo siguiente: nuestros primeros padres, habiendo sido seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, pecaron al comer de la fruta prohibida. Dios, de acuerdo con su sabio y santo consejo, permitió su pecado, habiendo decidido ordenarlo para su propia gloria. Por consiguiente, la caída ocurrió. Los resultados, sin embargo, alcanzaron mucho más que a Adán y a Eva. No solo alcanzaron a toda la humanidad, sino que diezmaron a la humanidad. Somos pecadores en Adán. Esto lo desarrolla Romanos capítulo 5. En el primer Adán y en el postrer Adán plantea la persona de Cristo. En el primer Adán, que es nuestro primer padre, Adán y Eva, allí se nos desarrolla en Romanos capítulo 5 la condición en la que quedó el hombre después de haber pecado. Una condición corrupta y como consecuencia final la muerte. Ahora, nos corresponde preguntarnos, ¿cuándo se convierte una persona en pecador? Porque la verdad es que los seres humanos nacen en un estado de pecaminosidad. Son vistos por Dios como pecadores por su solidaridad con Adán. Otra vez, aquí la Confesión de Fe de Westminster expresa lo siguiente acerca de la caída. Dice: por este pecado cayeron de su estado original de justicia y comunión con Dios y murieron al pecado completamente corruptos en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Como la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado y la misma muerte al pecado y la naturaleza corrupta se imputó y se transmitió a toda su descendencia postrera por generación ordinaria. A partir de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, inhabilitados y contrarios hacia el bien y completamente inclinados hacia el mal, es que proceden todas las transgresiones presentes. Esta última frase es crucial. Somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que David se lamenta en el Salmo 51:5. Voy a leer la versión popular. Dice: en verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Entonces, el hombre es pecador no por la sociedad en la que se desarrolla, donde crezca. Entonces,
Pensamos, si un hombre nace en Tepito, entonces va a ser malo porque nace en Tepito. Así nazca una persona en la riqueza más grande o como hijo de la nobleza, como hemos visto, pues hay escándalos que han tocado a la nobleza en la corrupción, etc. No hay nadie que esté exento de esto. Y no miramos hacia afuera en la sociedad, ni pensamos como el conductismo, ¿verdad? Que es el medio ambiente el que condiciona la conducta del hombre. Si lo cambiamos, entonces se cambia la conducta del hombre. Más bien el planteamiento bíblico es que todos actuamos de lo que está en nuestro corazón, porque el árbol bueno no puede dar fruta o frutos corruptos, ni el árbol malo dar buen fruto. Bueno, como resumen de este día, podemos decir que la universalidad del pecado no puede ser explicada por factores sociales o del entorno. La universalidad del pecado es explicada por la caída de la humanidad. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado, sino al resultado de dicho pecado. Todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa o con un pecado original. Todos pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Algunos pasajes bíblicos para que usted medite en casa y profundice más este tema. Génesis 3, 1 al 24, Jeremías 17, 9, Romanos 3, 10 al 26, Romanos 5, 12 al 19 y Tito 1, 15. Les invito a que sigan meditando y profundizando en estos pasajes bíblicos y en este tema. Estoy seguro que hay mucho que seguir conociendo, aprendiendo. Y ahora que tenemos un poco de tiempo ahí en casa, ¿verdad? Sé que muchos de mis hermanos tienen labores que desarrollar en casa todos los días. Pero tómese un tiempo para escudriñar las Escrituras, para profundizar en el tema y seguir ampliando. La intención es dar temas que nos permitan incrementar nuestros conocimientos e investigar y seguir profundizando. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Primero Dios, mañana continuamos con las reflexiones doctrinales bíblicas. El Señor sea con ustedes.